las falencias del Estado, pero como sociedad, ¿no? ¿Qué nos pasa para que esto esté ocurriendo y que todos los días tengamos que hablar de chiquitos? Sin ir más lejos, hoy hay un caso de una nena de 5 años que fue llevada a ese hospital al que ustedes están viendo, el Hospital Héroes de Malvinas de... bueno, ahí lo que estamos viendo en realidad son imágenes del caso de Lucio, ¿no? Pero ahora les vamos a mostrar imágenes del Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, donde hay internada una chiquita de 5 años. La lleva su tía. La lleva su tía porque la nena presentaba golpes. Cuando los médicos la revisan, confirman, claro, que esta niña tenía golpes compatibles con, vamos a decirlo claramente, una golpiza. Ahora habrá que determinar quién se la proporcionó la golpiza. Según la tía, acá la responsabilidad está en la madre de la nena y en la pareja de la madre de la nena. Este es el segundo hospital al que fue la chiquita, ¿eh? El 31 de la noche ya la habían llevado al Hospital Bicentenario. El día siguiente la llevaron al Hospital Héroes de Malvinas. La historia que está investigando un fiscal abarca algo más que violencia contra una chiquita, porque esta nena de 5 años, insistimos, tiene 3 hermanitos que ya fueron separados del ámbito familiar y que están bajo la guarda justamente de esta tía que hoy se hizo cargo de esta chiquita o que se hizo cargo en estas últimas horas para llevarla al hospital. Hay ya una restricción para la madre, obviamente, y también para el padrastro, y hay una investigación que va a determinar responsabilidades. Una historia que va a tener que remontar el fiscal Ariel a ver qué pasó, por qué se habían separado a esos otros 3 hermanitos, si hubo alguna situación de violencia que hizo que alguien determinara que había 3 niños que no podían vivir con su madre y su pareja. ¿Por qué una chiquita de 5 años quedó, ¿no?, con el cuidado? Bueno, todo esto y es inevitable, materia por de supuesto, investigación. relacionarlo con el caso Lucio y si funcionaron también los protocolos a la hora de determinar por la situación por la cual estaba atravesando, sobre todo cuando ya había ido otras veces a hacerse atendida, ¿no? Vos lo dijiste claramente, dijiste una palabra clave en todo esto, protocolos. Hay protocolos que tienen que seguir los médicos, hay protocolos que tienen que seguir obviamente los maestros, y hay protocolos que tiene que seguir la misma justicia, ¿no? Por eso cuando hoy el abogado de la familia de Lucio Dupuy decía sobre esta intención de generar ese juicio político a la jueza, muchos dicen, bueno, cuando la jueza le dio la tenencia, ¿sí?, de Lucio a la madre que la había reclamado, pese a que nunca había vivido con él la madre, todavía no había ningún informe que dijera que la madre le pegaba. Claro, si la madre no había vivido con él, obviamente que en ese momento no había nada que indicaba que la madre lo golpeaba. Pero, Ariel, hasta cuando vos vas a adoptar una mascota, a cualquier red mascotera, te hacen visitas para ver cómo, te hacen un seguimiento a ver cómo vos estás tratando esa mascota que adoptaste. Cómo cuando hay un chico judicializado, ahí es donde llama la atención, no se cumplen estos protocolos de visitas de asistentes sociales, no solo para dar una tenencia o quitar una tenencia, sino además visitas periódicas para ver cómo marcha ese proceso. Y hay datos en relación a la violencia infantil, a la violencia en las infancias, datos, y detrás de estos datos, por supuesto, como siempre decimos, hay historias, ¿no?, con nombre y apellido. Y tenemos los datos de UNICEF. Sí, vos sabés que UNICEF hace anualmente una encuesta que tiene que ver justamente con la violencia de las infancias, donde incluyen encuestas a chicos y chicas de 1 a 14 años de distintas partes del país, de todas las clases sociales, de ciudades, de pueblitos, de lugares grandes, de lugares chicos, insistimos, muy variado. Y los resultados son alarmantes. Mira, vamos a empezar a desglosar esto. De chicas y chicos, decíamos, de 1 a 14 años, en el informe que abarcó 2019-2020, se indicó que el 59, o sea, más de la mitad, había experimentado prácticas violentas de crianzas. ¿Te lo traducimos? Sufrían golpizas en su casa. ¿59%? 59%. Es decir, más de la mitad de los chicos encuestados. ¿Alguna vez sufrió algún tipo de violencia? Exactamente. La siguiente información tiene que ver, también insistimos, con estas encuestas que hace UNICEF. Y acá, entre el 19 y el 20, se hizo particularmente un relevamiento de cuántas denuncias se recibieron. Fíjate, Estamos octubre de 2020 y septiembre de 2021. ¿No? Plena pandemia. Plena pandemia. Claro. Mira el número. 9.989 denuncias a la línea 137,
por violencia sexual contra menores. Siguiente información, también de UNICEF. Acá, bueno, nos vamos a meter un poco de lleno con cuáles son las edades donde los chicos empiezan a experimentar esta violencia en la casa. El 40% de los adolescentes consultados atravesaron su primer hecho violento entre los 6 y los 13 años. Esto surge del informe que se hizo entre 2021 y 2022. El 40% dice haber recibido su primer hecho violento, no el único, entre los 6 y los 13 años. ¿Y cómo podemos relacionar los dos casos más resonantes, ¿no?, de estos últimos tiempos? El caso Fernando Baezosa y el caso Lucio Dupuy, ¿no? Infancias maltratadas, llenas de violencia, violencia que en algunos casos termina naturalizando y que eso de alguna manera también va formando a la persona y puede terminar en un caso Fernando Baezosa. O sea, cómo también ambas cosas van de la mano. Van de la ¿no? mano. Van de la Sí, mano. sí, sin duda, los dos hechos traumáticos que nos atravesaron en los últimos días. Mirá, Ariel, el otro dato. 4 de cada 10 chicos afirman haber recibido maltrato en su casa por parte de un familiar. También en la encuesta de 2021-2022. 4 de cada 10. 4 de cada 10 afirma recibir maltratos en su casa. Y la próxima información es peor aún, porque habla de que 7 de cada 10 menores encuestados, insistimos, en este estudio que hizo UNICEF, dicen haber sufrido maltratos de parte de personas de su círculo íntimo. Claro. O sea, es terrible, porque vos hablabas perfectamente del caso de Fernando Baezosa y ahí tenés una violencia ejercida brutal hasta causarle la muerte por parte de desconocidos. Y en el caso de Lucio y en el caso de estos chicos, estamos hablando de violencia de quien se supone que te tiene que cuidar. Esto también surge de la encuesta 2021. Datos realmente alarmantes. A veces hay que meterse en estas encuestas para entender qué nos pasa. Y si nos permiten recordarles una y otra vez, hasta el cansancio, la línea 102. Si ustedes no pueden o saben de algún chico que está pasando algo, pero no pueden intervenir, por la situación que fuera no pueden intervenir, pero saben o escuchan, nunca se queden inmóviles. Nunca se queden en silencio. Llamen al 102. Hagan algo porque tal vez todos nosotros quizás en algún momento